Vamos a comenzar. Bueno, comenzamos entonces, ¿verdad? Buenas tardes a todas las personas que estamos acá reunidos y que nos acompañan a nombre de la Red de las Academias de Historia y Geografía de Centroamérica. Les damos una cálida bienvenida en esta tercera sesión del seminario permanente de la red. Estamos a 23 de noviembre y bueno, en esta ocasión tenemos con nosotros al doctor Wilson Picado Umaña como invitado disertante, quien va a dialogar con el doctor Héctor Lindo, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia y profesor emérito de Fordham University en Nueva York. En esta ocasión, el doctor Wilson y el doctor Lindo van a conversar alrededor de una temática que se planteó en la divulgación de este evento, denominado la Revolución Verde y la Historia Ambiental de Centroamérica. Todo esto tiene que ver con los planteamientos, esta temática con los planteamientos resultados de la formación del doctor Umaña y resultados de sus investigaciones. El doctor Umaña es, es doctor en historia. Perdón, Picado, ¿Sí? el doctor Picado. Ah, sí, perdón, el doctor Picado, sí, perdón. El doctor Picado es doctor en historia por la Universidad de Santiago de Compostela en España. Es profesor de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Costa Rica. Ha sido presidente de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental y actualmente es miembro del cuerpo de editores de Hispanic American History Review. Es parte del consejo editorial de revistas científicas en España, en México, en Ecuador, en Brasil, en Costa Rica, y ha sido profesor conferencista invitado en universidades de España, en Estados Unidos, México y Colombia. Tiene diversidad de publicaciones en inglés y en español, y su tesis ha sido, su tesis doctoral versó también precisamente sobre este tema que hoy nos presenta, sobre la historicidad y el desarrollo comparado de la Revolución Verde en América Latina. Bienvenido, doctor Picado. Nos da mucho gusto, es un honor tenerlo en esta tercera sesión. Y ya antes de iniciar el conversatorio, le vamos a dar la palabra a la doctora Patricia Alvarenga, quien nos hará cierta referencia de por qué en esta ocasión vamos a hablar de la historia ambiental y la Revolución Verde en Centroamérica. Adelante, Patricia. Bueno, muy buenas tardes, tengan todas y todos. Estamos muy satisfechos porque hoy tenemos la tercera sesión del seminario de investigación de las Academias de Historia Centroamericanas y tenemos un invitado de lujo que es Wilson Picado. Wilson está trabajando en el campo de la historia ambiental, que es un campo sumamente novedoso. Puede tener su desarrollo unos 30 o 40 años, y Wilson realmente ha sido el pionero en la historia ambiental en el mundo centroamericano. Y además de ser el pionero en nuestro territorio, él ha sido partícipe de la red de investigadores que han venido recapacitando, reflexionando acerca de los instrumentales teóricos, analíticos de la historia ambiental, acerca de las problemáticas a investigar, acerca de las rutas
posibles de diálogo con otras áreas del saber, del conocimiento. Entonces, es una persona, bueno, que tiene toda una historia, un desarrollo académico impresionante en este campo, que es un campo riquísimo de desarrollo también. Héctor y yo pensamos en Wilson porque creemos que para los estudiantes que están pensando en sus trabajos de investigación y para académicas y académicos jóvenes que están buscando territorios de investigación, el campo de la historia ambiental es un campo riquísimo, es un campo que, bueno, que se abre al futuro, porque sabemos que se aboca al estudio diacrónico de uno de los grandes problemas de la humanidad, quizá el más grande de todos, que es la sobrevivencia de la vida en la Tierra. Le pedimos a Wilson que nos hablara de la Revolución Verde, porque él tiene un impresionante trabajo sobre eso, sobre este tema, que es un tema, bueno, crucial para nosotros, que la Revolución Verde realmente tuvo y sigue teniendo un impacto trascendental en nuestros territorios. Y además porque nos ha llamado mucho la atención cómo analiza Wilson la Revolución Verde en el territorio centroamericano, cómo concibe Centroamérica dentro de la Revolución Verde. No concibe Centroamérica como un espacio aislado, como un espacio que puede leerse en sí mismo, sino como un espacio conectado, un espacio en interacción, en un espacio que se abre a múltiples posibilidades comparativas con el resto de América Latina y con otros continentes como Asia y África. Bueno, y finalmente quisiera decir que decidimos hacer una conversación, ¿verdad? Utilizar el modelo de la conversación y no de la conferencia, porque nos parece que un discurso unívoco no se presta tanto para incentivar la reflexión y animar a nuestra estimable audiencia como lo es la relación interactiva del diálogo. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues le damos la palabra a Wilson Picado y a Héctor Lindo. Tengan muy buenas noches, muy buenas tardes y espero que disfruten mucho de esta actividad. Bueno, muchísimas gracias a las doctoras López Velázquez y Alvarenga por esa introducción tan buena de la temática y de nuestro participante. Y voy a empezar sin más introducciones porque ya tuvimos suficientes. Y viendo que Wilson Picado es realmente un pionero, a mí me entra la inquietud de cómo al estudiar en Centroamérica, donde la historia ambiental no estaba en el radar, ¿cómo se interesó Wilson en este tema? ¿Cuál fue su introducción que lo llevó a estudiar más a fondo la temática? Bueno, muchísimas gracias antes que nada por la invitación y por la presentación inmerecida de la doctora Salvarenga y López. Han sido muy amables. Mm, yo respondería primero atendiendo una razón muy personal, atendiendo a una razón que tiene que ver con la intrahistoria de mi historia como investigador. En parte, yo estudio la historia ambiental, la historia agraria, un poco para explicarme a mí mismo y para explicar la historia de mi familia y especialmente del pueblo donde nací, casualmente que es el lugar en el que estoy hoy. Esta es una región al sureste de Costa Rica que experimentó un fuerte proceso de cambio tecnológico, experimentó una revolución verde muy intensa en el cultivo del café
y que tuvo impactos sociales y ambientales muy fuertes. Y eso se nota mucho en el paisaje, pero también en el caso de mi familia y de muchas familias de la zona, pues significó la migración de muchos de nuestros hermanos mayores hacia los Estados Unidos. Ahí inevitablemente hay un elemento que explica por qué siempre me interesó entender lo que estaba pasando localmente, pero bajo una visión más o menos global. La historia agraria y especialmente la historia ambiental me ayudó mucho a situar globalmente lo que yo vi cuando era un niño, cuando era un adolescente en el pueblo y especialmente en mi familia. Esa, digamos que es una razón personal que me ha marcado muchísimo. La otra razón menos personal es generacional. Yo estudié en la universidad a finales de los años 90 en un contexto de muchísima crítica y de cuestionamiento a las grandes narrativas, como todos lo sabemos, como se ha discutido muchísimo, y encontré en la temática agraria y en la temática ambiental un espacio para desarrollar algunas de mis inquietudes. No tuve una gran afinidad por la historia política ni por la historia social, sino más bien me sentí muy cómodo en esa coyuntura tan particular de los 90, eh, acercándome a la historia agraria, ambiental y también aquella historia preocupada por procesos económicos. Creo que mucho tiene que ver, repito, con mi historia personal y también con el momento en el cual empecé a estudiar particularmente en la universidad. Fue una coyuntura que creo que nos marcó mucho a aquellos que estudiamos en los años 90, especialmente la segunda mitad de los años 90, pensaría. Eso también ah, explica que luego yo ingresé a una maestría que se especializaba en historia agraria, la maestría en historia aplicada de la Universidad Nacional, y ahí recibí una influencia muy, muy fuerte de diferentes profesores que de alguna forma reafirmaron ese interés que yo tenía por comprender el mundo rural desde una visión local, pero también teniendo a mano el enfoque más global, digamos. Ahora, nos dice que se interesó en la historia ambiental, que es una especie de giro más allá de lo que estaba aprendiendo, una forma de aproximarse al mundo rural que va más allá de la historia agraria. Pero quizá quienes nos escuchan quieren tener una visión como más precisa de a qué le llamamos historia ambiental y en qué se diferencia de la temática de historia agraria, por ejemplo, que era la forma anterior de interesarse en el mundo rural. Sí, yo creo que la historia ambiental está en un proceso de reconfiguración conceptual. Yo diría que la forma como se definía la historia ambiental en los años 80, en los 90, en los 2000, en el presente ha cambiado un poco. Pero en principio, yo pensaría que hay tres cosas muy importantes que es la historia ambiental. Lo primero es estudiar la relación entre la sociedad y el ambiente bajo una lógica muy interactiva, no entendiendo el ambiente como ese escenario en el que ocurrían los procesos agrarios, económicos o políticos, sino más bien entendiendo esto como un binomio, como una interfase, donde es difícil identificar dónde está lo social y dónde está lo ambiental, como un estuario, ¿no? Donde se cruzan las aguas dulces y saladas. Creo que la historia ambiental intenta abordar esas relaciones de binomio entre eh, la fase social y la fase ambiental, intentando ver cómo la parte ambiental puede influir en la dinámica social y también, claro está, cómo la dinámica social puede influir en la cuestión ambiental. La segunda cosa muy importante que creo que estudia es la forma como el ser humano regula estas relaciones entre lo social y lo natural, en el sentido de pensar cómo se construye política, cómo se construyen leyes, cómo se construyen marcos jurídicos en general que tienen que ver básicamente con una regulación en las relaciones que establecen los seres humanos con la naturaleza. Muchas veces hemos entendido esas leyes, esos marcos jurídicos desde el punto de vista político o económico, pero la historia ambiental nos ayuda a releer esos marcos y también a interpretarlos como
formas de regulación de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Y la tercera cosa que creo que hace que es muy importante es estudiar los constructos que tenemos en torno a la naturaleza. En el fondo, yo diría que la historia ambiental defiende la premisa de que la naturaleza es antes que nada un constructo social, en el sentido de que no es ese mundo biofísico que está separado del mundo social, sino que, como lo decimos al inicio, forma parte de una interfase en la cual, en ese caso en particular, pues la dimensión ambiental es construida bajo conceptos, bajo ideologías de naturaleza social. Hay un texto muy bonito que publicaron hace ya algunos años unos colegas brasileños de India y otros países que tiene un título muy sugestivo y es la historia ambiental como si la naturaleza existiera, ¿no? Como si efectivamente fuese una entidad allí separada. Era una forma muy sarcástica de abordar este tema de la naturaleza como constructo. Ahora, Sí, perdón, y sobre la diferencia, ¿sí? yo tengo la sensación de que la historia agraria se desarrolló y tuvo su auge en un contexto de dominio de la narrativa del desarrollismo, del desarrollo como paradigma de cambio económico-social. Creo que la historia agraria, de alguna manera, se alimentó y alimentó también ese enfoque desarrollista. La historia ambiental sí rompe con se separa y reivindica su posición crítica frente al paradigma del desarrollo y muy pegada con la economía ecológica plantea una crítica a la economía convencional y replantea la idea de pensar los procesos productivos solamente en función de la función de producción y sugiere que hay otros elementos en juego como el coste ambiental, la generación de residuos, etcétera, etcétera, que es un andamiaje teórico que la economía ecológica le ha brindado particularmente a la historia ambiental. Creo que allí hay un pleito de familia entre la historia ambiental y la historia agraria, un buen pleito de familia en buen sentido de la palabra, en el sentido de que la historia ambiental intenta marcar una identidad a partir de una posición crítica respecto al desarrollismo así definido en general. Me parecería que sería una forma tal vez de diferenciarlas. Pero agregaría tal vez que el giro cultural ha sido muy polémico, como todos lo sabemos, o fue muy polémico. Yo pensaría que para la historia ambiental fue positivo en el sentido de que nos liberó de algunas cargas metodológicas, nos liberó de esas relaciones tan fuertes que tenía la historia agraria o económica con el structuralismo, etcétera. Creo que ese giro cultural, aunque ha sido muy cuestionado y los historiadores hemos sido muy críticos en algunos casos con él, con este, creo que para la historia ambiental nos alivianó un poquitito la carga y nos dijo, bueno, pero no solamente hay que entender el coste energético de la agricultura, también hay que entender los constructos en torno a la energía, hay que entender las relaciones interétnicas, interclase, hay que entender la construcción de una cultura de la naturaleza. Creo que de alguna manera también ahí sí marcamos una diferencia en el sentido que nos sentimos menos, mm, tenemos unas coordenadas mucho más abiertas para ir a lo biofísico, a lo material, a lo inmaterial, a lo simbólico, a lo cultural. Se me ocurría que eso podría ser también una diferencia importante. Ahora, esta actitud de cuestionar paradigmas salir de esa visión tan economicista del desarrollismo de los años 80, en el que yo me eduqué de paso, y muchos de mis colegas, pero ese importante cuestionamiento que nos lleva además a pensar de otra forma, de la interrelación de procesos ambientales, cómo pensar sobre la ciencia y la dimensión política de cómo construimos el conocimiento. Me lleva a hacerle la pregunta sobre su propio trabajo.
sobre la forma en que su propio trabajo establece un vínculo entre esa dimensión de la historia ambiental, de entrecruce de procesos, y una dimensión netamente política, de un cuestionamiento de la forma de interactuar con el medio ambiente y cómo las relaciones de poder van a tener un impacto sobre lo que hacemos con el medio ambiente y sobre cómo pensamos sobre el medio ambiente. Sí, alguna vez uno de mis primeros papers, cuando estaba haciendo el doctorado, que presenté en Brasil, recuerdo que al final de la mesa, un colega brasileño me preguntó que era un congreso de historia ambiental, que por qué yo llevaba ese paper a un congreso de historia ambiental, porque lo que yo estaba hablando era de instituciones, no de ambiente. Eh, y luego en el sentido de que las instituciones también forman parte de la cuestión ambiental, tanto como las narrativas. En parte, a mí me interesó mucho estudiar la Revolución Verde desde el punto de vista institucional, porque en el fondo el acto alimentario, que está vinculado con el tema de la Revolución Verde, es un acto político, el acto de producir la tierra es un acto político, eh, un proceso de cambio tecnológico esencialmente son procesos también políticos, cargados de mucha política local, interna, nacional, transnacional y también de muchísima geopolítica. Por eso me interesó mucho abordar la Revolución Verde, no solamente desde el punto de vista de su impacto ambiental, que en realidad no fue en lo cual profundicé más la tesis, sino más bien en la dinámica institucional que permitió crear o desarrollar este gran proceso. La segunda dimensión que me interesó mucho también fue la narrativa, en el sentido de que no solamente había instituciones que estaban impulsando este proceso de cambio, había política institucional, sino que también había narrativas que se construían desde el poder para justificar muchas de esas innovaciones, muchas de esas transformaciones en la forma de producir los alimentos. Y eso me llamó mucho la atención, porque me parecía que era como la estructura que no se había estudiado tanto hasta ese momento. Ya había muchos textos importantes sobre el impacto ambiental de los agroquímicos, etcétera, etcétera, pero me parecía que el andamiaje de la Revolución Verde, ese andamiaje más político, institucional, no había sido suficientemente abordado y por eso me interesó intentar reconstruirlo a través de la investigación, partiendo de esta premisa de que esencialmente el acto alimentario es un acto político como cualquier otro, solo que con una, una dimensión ambiental distinta. Sí, sí, muchas veces los estudiantes piensan que al hablar de la evolución de la ciencia y de instituciones científicas estamos hablando de algo muy concreto que no se puede cuestionar. Pero sin embargo, usted nos muestra claramente que nos contamos historias de cómo surgen esas instituciones y nos contamos historias sobre cómo se aplica la ciencia en el campo. Y hay un verdadero cuestionamiento de la narrativa de la Revolución Verde. Si usted no puede entrar más en detalle, ¿en qué consistía la Revolución Verde desarrollista, triunfalista, amiga de la teoría de la modernización, promovida por agencias importantes de Estados Unidos, por ejemplo, para sacarnos del llamado subdesarrollo? ¿Cómo cuestiona eso usted en su estudio y al hacer este cuestionamiento, pues nos pone a pensar de diferente forma sobre lo que llamamos desarrollo, sobre lo que llamamos progreso en el mundo agrícola, en la producción de alimentos? Sí, algo que me interesó mucho estudiar vinculado al tema institucional y de la narrativa era cuestionar la condición de inevitabilidad de la Revolución Verde. Cuando uno leía a los expertos de los años 60 y 70, uno se encontraba que ellos siempre afirmaban que la Revolución Verde era inevitable, porque era la ciencia aplicada al mundo, era un conocimiento neutro, un conocimiento contundente, con autoridad, y que era el producto de los grandes avances de la ciencia desde la Segunda Guerra Mundial. A mí me interesó muchísimo cuestionar esta lógica de la inevitabilidad. Por cierto, que ahora se repite mucho con el tema de la revolución biotecnológica, por ejemplo. Eh, lo hice intentando desmenuzar el discurso bajo el cual se creó la Revolución Verde, que fue un discurso anticomunista que está situado
en los años 60, que se situó en la preocupación de Estados Unidos por lo que estaba pasando en el sudeste de Asia, particularmente en India, que es el contexto en el cual surge el concepto de Revolución Verde en el año 68, y que fue una invención de parte de un gran funcionario de la Agencia Internacional para el Desarrollo, que calificó un proceso que en realidad estaba apenas iniciándose en India en ese momento. Habló de una revolución verde claramente para contrastarla con la posible revolución roja que andaba rondando por todo el sudeste de Asia, ¿verdad? Particularmente. La escogencia del verde no pareciera fuerte en ese sentido. Entonces, por una parte, yo intenté detallar este origen geopolítico del concepto de revolución verde, que eso también ciertamente lo habían hecho otros autores ya desde antes, especialmente John H. Perkins. Pero también la segunda cosa que me interesó mucho, que consideré que era importante para romper con esta idea de la inevitabilidad de la Revolución Verde, era explicar que era un proceso que no tenía que ver solamente con los 60, sino que era un proceso de muy larga data, que se había formado desde muchísimo tiempo atrás. O sea, que no fue esa invención, ese surgimiento espontáneo de la ciencia posguerra, salvando al mundo del hambre, sino que realmente lo que llamaban Revolución Verde era un proceso convergente de muchísimos cambios que me han ocurrido a lo largo del siglo XX. Yo particularmente lo que hice fue estudiar la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, que fue un momento en el cual en América Latina se crearon muchos programas agrícolas durante la guerra que tenían que ver con la producción de alimentos. Así que para mí era como una prehistoria realmente de esa revolución verde. Hay otros autores que incluso se han ido a ese inicio del siglo XX intentando cuestionar la idea de que hay una revolución verde en los 60 y que más bien era parte de un gran proceso de cambio a nivel global. En el fondo, todo esto a lo que a uno le lleva a pensar es que la Revolución Verde, viendo el bosque, no solo los árboles, básicamente solamente un episodio en la expansión del capital a la agricultura a lo largo del siglo XX. Pero ese episodio produjo una narrativa muy fuerte que fue capaz de incidir en la fijación de la política alimentaria en prácticamente buena parte del sur global, ¿verdad? Del mundo tropical. Ahora estamos hablando también de unas políticas del conocimiento. Tenemos entidades que definen cuál es el conocimiento válido para pensar sobre cómo se debe tener influencia en las variedades de maíz o en las variedades de frijol, y que también crea una institucionalidad que pues muchos hemos visto estas instituciones florecer en nuestros países como instituciones muy importantes, tienen cierto peso burocrático. ¿Nos puede hablar de qué instituciones tenemos en Centroamérica que han respondido a esas políticas del conocimiento, pero que nosotros las vemos meramente como instituciones científicas, pero sin embargo son parte de esa narrativa de la Revolución Verde, esa narrativa desarrollista que a fin de cuentas tenía una inspiración de Guerra Fría? Claro, eh, a mí me gusta pensar estos andamiajes institucionales como una gran red, recordando aquel lindo libro de los McNeill, padre e hijo, porque en realidad la Revolución Verde logró crear una gran red institucional entre los años 50 y los años 80 particularmente. Quizás los puntos más importantes de esa red eran los institutos vinculados con el CGR, que es el gran centro que agrupa a institutos de investigación en Colombia, como el CIED, el CIMIT en México, institutos en África y en Asia, que era un gran entramado de instituciones que estaban perfectamente vinculadas y conectadas entre sí, financiadas por fundaciones filantrópicas estadounidenses. Este era el gran piso transnacional de la Revolución Verde, y esas instituciones lograron conectarse muy bien con los ministerios de Agricultura y Ganadería, por ejemplo, en nuestros países, o con instituciones como el ICA, por ejemplo, entre otros. Yo pensaría que eran como una gran red institucional creada en torno a este proceso, con una gran coincidencia o casualidad histórica. Era la época en la cual había muchísimos recursos para la investigación agrícola con fondos públicos. Fue la época de auge
de la investigación agrícola con fondos públicos entre los 60 y los años 80. Es que la Revolución Verde tuvo un buen sentido de oportunidad al lograrse vincular con esta coyuntura de cierta bonanza en la investigación en nuestros países. Ya, como sabemos, a partir de los 80 esos andamiajes fueron desmantelados poco a poco hasta el presente. Yo creería, digamos, que esa era la gran red institucional que estaba detrás de, estas, de esos procesos y claramente con un gran poder, con una gran autoridad científica detrás del conocimiento que estaba aplicándose en los campos, ¿verdad? Eran relaciones más o menos verticalizadas, por decirlo de alguna forma. Sí, y en su estudio yo veo un gran interés en estudiar esta red a través de países, y me imagino que en este esfuerzo de crear una nueva narrativa unificada que tome en cuenta la Revolución Verde en Centroamérica como parte de una Revolución Verde más amplia, usted ha encontrado lagunas, vacíos, cuando busca literatura sobre El Salvador, sobre Honduras, sobre Guatemala. Tal vez nos puede dar una idea de qué vacíos importantes hay en lo que se ha escrito, en lo que se ha trabajado sobre la historia ambiental en Centroamérica. Y hago esta pregunta con fines un poco egoístas, porque nos van a escuchar muchos estudiantes que están pensando en temas de tesis, en temas de investigación en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. Y sabemos que nos escuchan por YouTube, que ven los videos de nuestras presentaciones más adelante. Entonces, tal vez usted nos puede dar una idea de en qué consistiría una agenda para que entre todos los académicos que se dedican a este tema en Centroamérica, pues puedan contribuir a dar una visión más amplia, más conectada. Sí, claro. La ventaja de estudiar un fenómeno como la Revolución Verde, que tiene una dinámica global, es que permite comparar casos nacionales y nos permite encontrar en cada caso nacional una serie de instituciones que tienen puntos en común, que tienen conexiones con instituciones de otros países. Yo creería que lo más importante de momento es empezar a reconstruir esa historia de las instituciones de investigación agrícola en cada uno de nuestros países, no solamente desde la posguerra, sino que yo diría que desde finales del siglo XIX, todas esas iniciativas de creación de conocimiento agrícola que hubo en nuestros países antes de la Segunda Guerra Mundial. Creo que es una labor muy importante. Es identificar, levantar no solamente listados de instituciones, sino que también algo muy importante, identificar quiénes están detrás de esas instituciones, porque finalmente los técnicos, los agrónomos eran los elementos que conectaban a esas entidades con instituciones de otros países. Más allá de esa cuestión que es más puntual, yo también pensaría que es importante pensar la Revolución Verde más allá de la finca, es conectar la Revolución Verde con otros procesos convergentes. Y siempre me ha gustado decir que me gustaría pensar que la Revolución Verde sea más que un camino, sea un punto de encuentro, entonces un cruce de caminos que nos permita entender la Revolución Verde vinculada con la dinámica de los regímenes políticos, con la dinámica de la nutrición, con la dinámica del papel de la mujer en la agricultura, con la dinámica de la evolución de las élites económicas rurales, que sea un punto de encuentro de diferentes problemas, que crucemos el análisis de la Revolución Verde con procesos que estén más o menos vinculados. Eso por una parte. Y por otra parte, creo que es muy importante llevar la Revolución Verde al cuerpo humano. Es en ese afán de sacarle a la finca, en este caso sería llevarla al hogar, o sea, es entender la Revolución Verde como un actor, como un elemento muy importante en la cotidianidad de los hogares rurales entre los años 50 y los años 80. Es comprender el impacto, las relaciones entre los agroquímicos, la tecnología, los artefactos de la Revolución Verde, muchos artefactos con un poder simbólico muy importante, explicándolos en función también de los vínculos con las casas, con el hogar y finalmente con el cuerpo humano. Además de las consecuencias sobre los ecosistemas, podemos decir que uno de los efectos más cuestionables de la Revolución Verde fue
fueron los vinculados con la contaminación que afectó el cuerpo humano, la leche materna, las intoxicaciones, que son fenómenos que están muy poco datados y que están muy poco registrados en nuestros países, pero que también es parte de nuestra responsabilidad de ir levantando, ir intentando de visibilizar. Me parece muy importante llegar al cuerpo humano, porque finalmente la Revolución Verde produce elementos que al cuerpo humano, entonces tenemos que llevar los demás artefactos de la Revolución Verde también y explicarlos, entenderlos en función a ese cuerpo humano. Sería un poco entonces no solamente comprender la Revolución Verde desde el punto de vista geopolítico, que Centroamérica es muy relevante, eh, eh, sino que también desde el punto de vista biopolítico, por decirlo de alguna manera. Y nos presenta una agenda realmente rica, con muchas posibilidades y muchos estudiantes jóvenes estarán entusiasmados, pero siempre surge la pregunta sobre, bueno, ¿y por dónde empiezo? Y me acuerdo que la vez pasada que estuvimos conversando, nos mencionó la existencia de fuentes en línea ahora para estudiar estos temas que pueden ser muy ricas y que han sido muy poco exploradas. Tal vez nos puede dar una idea para que nuestros estudiantes pues tengan una esperanza, digamos, de poder trabajar sobre este tema si tienen buen acceso a trabajar en la red. Sí, en los casos nacionales creo que los ministerios de Agricultura, los archivos, las bibliotecas nacionales de nuestros países han hecho una muy buena labor digitalizando muchísima documentación de tipo agronómica. En el caso de Costa Rica hay una biblioteca digital en el Ministerio de Agricultura y Ganadería bastante rica. Yo empezaría por, antes que nada, buscar allí las mismas páginas de los Ministerios de Agricultura cuentan ya con accesos directos a documentación digitalizada, informes de labores, informes técnicos que están allí y que son muy ricos. Y como este es un fenómeno claramente vinculado con Estados Unidos, también creo que hay que inevitablemente buscar muchísima información en fondos digitalizados en Estados Unidos y creo que la Fundación Rockefeller y hay una serie de fondos en la red que pueden ser muy útiles para encontrar documentación relativa a nuestros países. Eh, y también los institutos vinculados con la Revolución Verde, como lo comentábamos al inicio, han hecho una magnífica labor levantando digitalizando información. Por ejemplo, el CIAT, que es el Centro Internacional de Agricultura Tropical en Colombia, tanto como el CIMIT, han digitalizado muchísimos de sus fondos que están al acceso libre y que son una fuente riquísima para trabajar cada uno de nuestros países. Repito, creo que la naturaleza global, transnacional del fenómeno nos da la oportunidad de encontrar documentación más allá de nuestros países, en Estados Unidos o en centros de investigación como estos, que perfectamente nos ayudan a por lo menos tener una base empírica de una calidad mínima. Y también pensaría, por ejemplo, en la biblioteca del CATIE, que es una magnífica biblioteca que está en Turrialba, Costa Rica, que tiene también un proceso de digitalización muy bueno y también un servicio de envío de materiales extraordinario. Son lugares en los cuales podemos encontrar muchísimo material para hacer ese tipo de historia. Y también creo, desde el punto de vista de la fuente oral, que estamos en un momento en el cual es muy importante rescatar las memorias de aquellos técnicos, aquellos agrónomos o agrónomas que trabajaron justo en medio de la Revolución Verde. Muchos de ellos y de ellas están en ese momento ya jubilados y es una magnífica oportunidad también para aprovechar sus testimonios y esa visión de mundo también que estaba detrás de muchas de estas personas. Creo que es un momento eh, inmejorable, pero también es necesario y diría que crítico en el sentido de que es importante recuperar esas memorias justo ahora, especialmente de quienes vivieron ese periodo de manera personal. Sí, no, esa es una excelente idea y este es el momento de hacerlo porque son muchas personas que tal vez se acaban de jubilar, tienen el tiempo, pero tampoco van a vivir para siempre, ¿no? Y y vivieron un momento muy interesante. Se me ocurre otra fuente electrónica que es el Development Clearinghouse, que es donde la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, tiene su depósito
de todos los informes técnicos, que con un poco de ingenio se pueden encontrar muchísimas cosas. Realmente, yo lo he usado para temas educativos, pero sí me he encontrado que hay mucho informe de tipo agrícola de los años 50 y 60, que me imagino que puede ser muy útil. Ahora, Perdón, en el caso, profesor, en el caso de la Revolución Verde, hay dos cosas que son muy importantes, aparte de las instituciones, que son las personas y las semillas. Y las dos tienen nombre. Entonces, ah, Google es el paraíso para buscar conexiones entre personas, entre agrónomos, técnicos, costarricenses, salvadoreños, estadounidenses, hasta de Filipinas, Colombia. Y los buscadores de Internet nos dan la posibilidad de conectar a través de los nombres de esas personas, de sus biografías. Y también las semillas, las plantas de la Revolución Verde tienen nombre y eso nos permite hacer conexiones a través de los buscadores, y no siempre tenemos que saber necesariamente cuál de fondo revisar. Yo, particularmente cuando hacía la reconstrucción de las historias de las variedades, por ejemplo, a mí me interesaba mucho saber las variedades de arroz que se sembraban en Guanacaste, en el noroeste de Costa Rica, y a través de buscadores en Internet lograba llegar a documentación sobre informes en el sur de Estados Unidos, en Arkansas, en Texas, y que estaban directamente vinculados genéticamente con las variedades de Guanacaste. Entonces, creo que también hay una labor de búsqueda muy detectivesca que dichosamente la Internet nos lo permite, siempre y cuando seamos un poquitito obsesivos con los nombres de las personas y de las semillas. Vamos a encontrar algo si seguimos las huellas de esas personas y también de esas semillas. Eh, en el sentido de algo menos esquemático que buscar un fondo, también podemos encontrar de una manera más o menos caótica. sí, no, eso me pareció muy interesante al ver su trabajo, todas estas conexiones muchas veces inesperadas que nos presenta y que nos ayudan a pensar cómo este era un fenómeno mundial y que a veces pues lo que ocurre en Costa Rica puede estar muy vinculado con algo que está ocurriendo en África en el mismo momento, ¿no? Y tal vez para ilustrar un poco a nuestra audiencia, si no se le ocurre alguna anécdota de un hallazgo que fue particularmente estimulante, particularmente interesante, de estas conexiones que ayudan a comprender y que son inesperadas. Ujú. Bueno, pensaría en un par. La primera, y que fue una de las primeras que me encontré, ah, el gran científico detrás de la Revolución Verde era Norman Borlaug, un fitomejorador estadounidense, y él desarrolló unos trigos semienanos en México en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso se hizo muy famoso, obtuvo el Premio Nobel de la Paz en los 70s y se convirtió en una figura científica de altísimo vuelo a nivel mundial. Ah, Esos trigos enanos, Burlock los envió a India y precisamente fueron los trigos que le permitieron a este funcionario estadounidense decir que en India estaba ocurriendo una revolución verde, porque los trigos que habían llegado de México estaban produciendo muchísimo y iban a sacar a India iban a eliminar el hambre de la región en unos 20 años, decían algunos de ellos. Y resulta que los genes de estos trigos semienanos que Burlock desarrolló fueron obtenidos en el Japón ocupado por MacArthur. Eh, un científico, obviamente cuando Estados Unidos ocupa Japón, no solamente enviaron militares, sino que también enviaron científicos, y algunos de esos científicos haciendo trabajo a campo encontraron una variedad de trigo semienano que eran muy productivas y las enviaron a Estados Unidos, y a través de una serie de conexiones allí también personales, llegaron a la mano de Burlock, y Burlock a partir de ese material fue el que desarrolló los trigos que finalmente tendrían muchísimo éxito en India. Ahí me enteré, ahí me di cuenta de que las plantas son actores maravillosos de la historia. Yo soy un poco obsesivo con estudiar las relaciones de la gente con las plantas, obsesivo realmente a veces porque quizás me excedo. Porque me di cuenta que las plantas podían contarme mucho la historia de la Revolución Verde, de dónde venían esos genes. Y por cierto, y esos trigos japoneses habían sido desarrollados desde el inicio del siglo XX en Japón a través de un programa de campos de demostración en Japón durante los años 20. La segunda anécdota más tica es
que pronto me di cuenta que había una conexión muy fuerte entre Guanacaste y Texas, pasando por Filipinas, porque hubo en Costa Rica dos grandes agrónomos de la Revolución Verde, especialmente en el caso del arroz, dos grandísimos investigadores, ¿no? Alberto Vargas y José Israel Murillo. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a ambos y en el caso particular del don José Israel Murillo fue el quien introdujo las variedades de arroz características de la Revolución Verde. Y hablando con él y reconstruyendo su historia, pues me di cuenta que él había estado en Colombia, en el CIAT, estudiando con un fitomejorador muy conocido que se llama Peter Jennings. Y Jennings había estado en Filipinas y en Filipinas se había coincidido con un estadounidense que había trabajado en el sur de Estados Unidos, que se llama Han Bickel, que Han Bickel había sido el gran fitomejorador de arroz en Estados Unidos en los años 20 y 30. Y muchas de esas variedades de Han Bickel, o en las cuales Han Bickel trabajó, también habían llegado a Costa Rica a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí me di cuenta también que las plantas me estaban hablando y que seguir ese rastro de sus genes, de quién las diseñó, de quién las pensó, era muy, muy importante. Yo a veces decía que era una historia minimalista y lo sigue siendo. La Revolución Verde es un gran proceso, es un macroproceso, como decíamos hace un momento. Uno podría decir que es el último gran portazo del capital expandiéndose en la agricultura, pero también es un microproceso, es un proceso que se puede analizar de una forma muy minimalista, centrándose en una planta y dándole seguimiento, porque detrás de esa planta hay personas, hay conocimiento, hay coyunturas geopolíticas como la ocupación de Japón por MacArthur, en fin, hay muchísimas cosas interesantes de por medio. O también está la dictadura de Marcos en Filipinas, cuando se crea allí el Instituto de Investigación en Arroz. Entonces, las semillas son como un vehículo para contarnos una historia macro también a través de algo tan pequeño y aparentemente tan insignificante como una semilla de arroz. Me parece fascinante, realmente como que abre la puerta para un abanico de posibilidades sobre cómo pensar en la investigación y no quedarse en los confines estrechos de la historia nacional de una institución. Nada está aislado, ¿no? Todo está conectado. Pero nos habló también como la Revolución Verde es como una puerta abierta para la entrada de la economía capitalista en el agro, esa capitalización del agro, el usar maquinaria, el usar investigación, usar conocimiento científico en gran escala. Y eso me lleva a hacerle una pregunta sobre un tema que se está discutiendo mucho, que es esa diferencia entre el antropoceno y el capitaloceno, hablar sobre cómo el capitalismo influye todos estos procesos, está detrás, muchas veces es un motor para distorsionar a veces o dirigir en un cierto sentido los procesos pues, que etiquetamos como meramente científicos, pero que nunca lo son. Sí, eso yo no lo tenía tan claro al inicio. Creo que ha sido especialmente en los últimos años que he entendido a la Revolución Verde también como parte del antropoceno. El antropoceno es un concepto que ha surgido en las últimas décadas para intentar explicar el impacto que el ser humano ha tenido sobre el ambiente. El antropoceno se define, o por lo menos algunas personas lo definen, como el gran periodo que ocurre desde la Revolución Industrial hasta el presente y que ha dejado una huella muy fuerte en el sistema Tierra. Con el paso del tiempo me he dado cuenta que la Revolución Verde es un episodio del Antropoceno, es un episodio de esta huella, de ese registro que estamos dejando sobre el ambiente. Uno de los grandes debates sobre el Antropoceno, que especialmente sostienen los geólogos, es que el Antropoceno no tenemos muy claro cómo realmente considerarlo una nueva era porque no estamos muy seguros de contar con registros geológicos. O sea, se ha planteado que el Antropoceno constituye una nueva era que es continuación que rompe con el Holoceno más bien, ¿no? Vivimos en el Holoceno y esos científicos sugieren que estamos en una nueva era que es el Antropoceno. Los geólogos, o algunos geólogos o científicos en general, cuestionan
que todavía no hay suficiente registro para decir que es una nueva era. Todavía no tenemos allí las rocas evidenciando que hay una nueva era geológica. Hay muchísimo debate sobre esto. El otro día también conversaba de que quizás en el caso de la Revolución Verde, no sé si vayamos a encontrar registros tan sólidos como piden los geólogos, pero por lo menos sí encontramos registros del impacto de la Revolución Verde en la leche materna. Entonces, si no es suficiente un registro sobre la savia fundamental de la vida, que es la leche materna, no sé qué otro tipo de registro podríamos tener para justificar que la Revolución Verde forma parte del Antropoceno. En cualquier caso, digamos, uno podría perfectamente situar la Revolución Verde en este Antropoceno. Como les decía al inicio, ese periodo de expansión del capital en la agricultura, especialmente a partir de la posguerra. Hay ciertamente un debate en torno al concepto antropoceno, además de la crítica que se puede hacer a la ausencia de registros consensuales. Alguna gente plantea que el antropoceno hace parecer dos cosas. Por una parte, que es muy prometeico, hace parecer que estamos en una crisis y bueno, ahí está la crisis y los científicos, los académicos van a salir como los héroes que van a resolver esta crisis, ¿no? Hay un componente muy prometeico allí de que hay una élite de científicos, de gente que sabe o de políticos que van a salvar a la sociedad humana de esa crisis ambiental. La segunda crisis crítica que se podía hacer es que la idea antropoceno nos hace pensar que todos somos culpables del problema ambiental en la misma medida y que somos culpables como especie. O sea, que el ser humano es una especie disruptiva, esencialmente, y por eso ocurre o ha surgido o ha aparecido el antropoceno. Quienes cuestionan eso plantean un concepto alternativo que es el de capitaloceno, porque ellos dicen, por una parte, bueno, un momento, primero cuestionan la naturaleza prometeica que decíamos, porque ellos dicen, bueno, si la ciencia, no entendemos cómo la ciencia nos puede salvar de la crisis ambiental cuando precisamente la relación de la ciencia con el capital nos lleva a la crisis ambiental. Entonces no podemos creer mucho en el discurso del antropoceno porque la ciencia en su binomio, ese binomio de ciencia-capital, en parte también ha sido culpable del impacto ambiental en general. Y por otra parte también plantean que el problema del impacto ambiental no es solamente desde el punto de vista de o más bien no puede ser entendido solamente bajo nuestra condición de especie, sino sobre todo bajo nuestra condición de consumidores. No todos aportamos, no todos tenemos la misma cuota de responsabilidad respecto al impacto ambiental, porque existe una desigualdad económica, existen desigualdades en los patrones de consumo, en el uso de la riqueza, y hay muchas estadísticas para evidenciar que no todos contribuimos al calentamiento global o a otro problema ambiental de distinta naturaleza de la misma manera. Así que la Revolución Verde se contextualiza en el antropoceno, pero especialmente toma muchísimo valor cuando uno la explica desde el concepto del capitaloceno, porque ahí uno ve, uno cuestiona este binomio ciencia-capital y también cuestiona que sea un problema de especie el impacto ambiental y no un problema de consumo en particular. Sí, bueno, ya estamos un poquito sobre el tiempo, pero quería hacerle una pregunta relacionada con la Revolución Verde, que es el tema paralelo de la Revolución Azul, que pocos conocen, pero que realmente es fascinante y es parte pues, de la misma forma de enfocar la historia ambiental. Sí, este es un trabajo que estamos empezando a hacer con Michelín Cariño, que es una grandísima historiadora del mar de Baja California, y que estamos intentando comprender comparadamente las dos revoluciones. Nos parece que son revoluciones que tienen muchos aspectos en común, aun cuando una sea en las aguas y otra en la tierra. Tienen una matriz extractivista que las caracteriza, tienen una dinámica de cambio tecnológico también muy importante. En el caso de la Revolución Azul, el cambio en la tecnología ha incidido mucho en la dinámica productiva en general,
Y estamos intentando hacer la comparación. Nos hemos atrevido a hacerlo apropiándonos de un concepto de Schumpeter, de destrucción creativa. Hemos intentado darle vuelta y hemos hablado de creación destructiva para tomar ese concepto y comparar los efectos de las dos revoluciones sobre los ecosistemas. Schumpeter decía que, como ustedes lo saben mejor, pues el capitalismo, una de las bases del capitalismo es la capacidad para destruir y luego crear, ¿no? Para el surgimiento de tecnologías a partir de la destrucción de las viejas tecnologías o de las viejas empresas. Nosotros lo que estamos diciendo es que quizás hay que darle vuelta al concepto en el caso ambiental y hablar de creación destructiva. El capitalismo es muy creativo, pero finalmente, en el caso de algunas tecnologías entendidas en un sistema más amplio, terminan siendo muy destructivas del sistema Tierra, de los ecosistemas y los recursos naturales. Y a partir de ese concepto estamos intentando comparar las dos revoluciones y es algo que está todavía en proceso. Eh, para no quitarle tiempo al periodo de preguntas y respuestas, quiero pedirle que tal vez termine con algunas reflexiones que puedan ser útiles para colegas académicos de las academias y también para estudiantes que quieran interesarse en el estudio de la historia ambiental. Así que un poco abogar por la importancia de que nos preocupemos más por abordar la historia ambiental. ¿Con qué palabras quisiera terminar? Bueno, creo que estamos en medio de una crisis que es civilizatoria, como lo mencionaba Patricia al inicio. Creo que la crisis ambiental no es solamente una crisis sectorial, regional, es una crisis civilizatoria que tiene que ver con la sobrevivencia de la especie en el sistema Tierra. Creo que la historia ambiental tiene una grandísima responsabilidad para comprender esa crisis civilizatoria y también para alimentar la buena política, para alimentar un buen antropoceno, para intentar salir de la crisis ambiental, si eso es posible, bajo formas alternativas, creativas, comunitarias, que no solamente respondan a agendas de las potencias o de organismos internacionales, sino que también respondan a las agendas de las comunidades y de nuestras naciones. Creo que es una historia muy política, eh, muy política, en el sentido de que estamos abordando una crisis que puede ser definitiva para la sociedad humana, o que por lo menos puede llevar a una pérdida grandísima en las condiciones de vida que hemos disfrutado durante este excepcional siglo XX de la historia humana, ¿verdad? Realmente ha sido para mí fascinante, muy enriquecedor y también como entusiasmante el abrir todas estas puertas para temas de investigación. Y yo creo que muchas de las personas que nos han escuchado tienen preguntas y tienen inquietudes que quieren compartir con nosotros. Creo que Eugenia va a compartir con nosotros algunas preguntas que se pueden haber planteado. No te escuchamos, Eugenia. Sí, ¿Estás? ahora sí, ahora sí. Pues muchísimas gracias por este diálogo, Héctor y el doctor Picado. Y aquí sí, en Facebook hay algunos comentarios, los voy a empezar a leer. Carlos Asensio dice, encantado de escuchar a dos grandes ponentes como Wilson Picado y Héctor Lindo en esta temática muy importante. Gracias a la Academia Salvadoreña, bueno, es gracias a la red de las academias de Centroamérica. María Elena Santamaría dice, buenas noches, frontera urbana, rural, agrícola y reservas naturales determinó cómo varían o han evolucionado estos tres espacios a nivel centroamericano, es a nivel de pregunta. Frontera urbana, rural y agrícola y reservas naturales han determinado la evolución a nivel centroamericano, pregunta. Sí, no sé si le estoy entendiendo bien la pregunta a la colega. Y tal vez la respondo en el sentido de cuáles serían
elementos de una agenda futura. Yo creería, por ejemplo, que uno de los elementos importantes para hacer una historia ambiental más rica y amplia para América Central es salirnos del mundo rural. La historia ambiental ha sido muy ruralista, tiene una genética muy ruralista, e irnos al mundo urbano. Me parece fundamental hacer historia ambiental de nuestras ciudades. Ya alguna gente lo ha hecho en América del Sur y en otros países, pero creo que en Centroamérica es muy importante, tomando en cuenta la dinámica que tienen nuestras urbes, ¿verdad? Desde el punto de vista social, arquitectónico, creo que comprender el espacio urbano, por ejemplo, desde el punto de vista de la historia ambiental me parece urgente, diría yo, eh, particularmente. Agregaría también el tema de los espacios de las áreas protegidas, creo que se refería a eso ella, ¿verdad? Que también está siendo un actor muy importante territorialmente hablando en Centroamérica en las últimas décadas. De pronto, nuestro territorio nuestro paisaje que estaba tan marcado por la agricultura campesina y de exportación, ahora está muy marcado por las áreas protegidas, que tiene una problemática social muy interesante también que podemos discutir en otro momento. Muy bien. María Elena también sigue diciéndonos, no lo puedo negar, fue mi mundo por muchos años, un deleite escucharles. Eugenia Ibarra, hola Eugenia, muy importante y actual este tema de hoy, muchas gracias. María Elena otra vez dice, hola, me llama la atención ese énfasis por lo agrícola, que compromete más, pero en El Salvador, en los años 70 y los 80 y los 90, nuestra preocupación fue más las áreas naturales, inventarios de aves, mamíferos, murciélagos, delimitación y lograr áreas que fueran propiedad del Estado, pero del Estado que lo permitió en parte la reforma agraria. No sé si quedó claro. Sí, no me sé cómo responder. Tal vez yo Sí, sí, pensaría, estaba pensando en una relación de también como la Revolución Verde a través de la sí. intensificación de la producción, incluso permitió el desarrollo de políticas de creación de parques nacionales en muchos países. Por ejemplo, el caso de Costa Rica, eh, no se puede entender el desarrollo de del sistema de conservación sin entender la Revolución Verde, porque de alguna manera se liberó espacio que luego fue aprovechado para la conservación de bosques. Ahí hay un vínculo muy interesante en cómo la intensificación territorial a la que llevó la Revolución Verde favoreció políticas, por ejemplo, creación de áreas protegidas, no solamente en Costa Rica, sino también en diferentes países. Bajo esta lógica de la liberación del territorio y el espacio para otras actividades. No sé si podemos interpretarlo por allí. Bueno, bien. Jorge Leiva dice, buenas tardes. Me sorprende que podamos decir que no hay fronteras con la historia al tocar incluso lo ambiental. Es un comentario, no sé cómo. Em, Creo que sí hay fronteras, pero hay fronteras de diferente tipo. Hay fronteras nacionales que es necesario estudiarlas. No hay una sola revolución verde. Seguramente cada país tiene su propia revolución verde, en el sentido de que la revolución verde, esa opción tecnológica hay que entenderla en función del contexto político y social de cada país. Por lo tanto, cada país probablemente diseñó, adaptó esa revolución verde a su contexto político. Pero ciertamente esta lógica de esas revoluciones verdes nacionales también opera, se desarrolla en el marco de una revolución verde más global a través de este intercambio de conocimientos, de plantas, de tecnología. Creo que la revolución verde nos obliga a jugar con varios pisos a la vez y no solamente un piso. Tenemos que manejar una casa de 2 o 3 pisos porque si nos quedamos con un piso nos perdemos parte de la historia. Giovanni Rodríguez dice, excelentes aportes los del doctor Picado.
dice, ¿las agendas de los líderes mundiales serán civilizatorias? Siempre han sido civilizatorios, pero para el norte, entonces creo que ahí está el problema. Creo que la crisis civilizatoria yo la explicaba en el sentido de la sociedad humana en general, pero en cuanto a las posibles vías de escape o la construcción de nuevas alternativas de mundos posibles, claramente tienen que ocurrir en escala locales y comunitarias o nacionales, me parece. Eh, eh, Creo que hay como dos lecturas podríamos hacer diferentes de la cuestión civilizatoria. Ujú. Civilizatorio, en sentido civilizatorio de poder, creo que hay que romper con eso, sin duda alguna. Bueno, Claudia Hernández dice, excelente ponencia, la he disfrutado mucho, bajo el liderazgo científico de Norman E. Borlaug y el programa de SINMID en México desarrolló variedades de trigo de mayor rendimiento, recibiendo Premio Nobel de la Paz por sus contribuciones a la revolución verde. Importante recordatorio que la investigación agrícola para el impacto social, bueno, muchas gracias. Es un comentario sobre todo. Carlos Asensio dice, por todo lo escuchado en la ponencia, debemos amar a la historia, excelente ponencia. Giovanni Rodríguez dice, sería bueno relacionar la revolución verde y los actuales procesos de ecoinnovación en las empresas agropecuarias. ¿Quiere comentar algo? Sí, no sé a cuáles procesos en particular, no sé si los ha planteado en un sentido más crítico. Hay mucho interés en traer el concepto de revolución verde al presente, vinculado con la revolución biotecnológica, vinculado con las energías limpias y un discurso de mercado, básicamente. Entonces, sí habría que tener cuidado efectivamente con estirar ese concepto para cubrir iniciativas en el presente que sabemos que son básicamente iniciativas de mercado que no necesariamente van a resolver o a mitigar el problema ambiental, sino de momento pareciera que son reacciones muy astutas del mercado para capitalizar la crisis. No sé si por ahí va el comentario del colega. Giovanni Rodríguez de nuevo dice, igualmente, un comentario, igualmente sería interesante vincular la revolución verde y las eco-innovaciones turísticas en áreas silvestres protegidas. Sí, creo que va por ese lado crítico de cuestionar lo verde y lo eco, ¿no? Ajá, sí. Ujú. Y yo quería hacer un comentario, una pregunta. Y bueno, yo soy profesora también en la Universidad de El Salvador en la carrera de Historia y bueno, tengo a mi cargo talleres de investigación y algunos chicos se acercan a la historia ambiental. Hoy precisamente en este cuatrimestre tengo a un chico muy interesado en hacer historia ambiental en una región de El Salvador. Es una cuenca del río Cañas, que fue muy rico ese río y los poblados, los pueblos alrededor de esta cuenca eran muy ricos en lo agropecuario, pero en la medida que el medio ambiente se ha ido deteriorando, han perdido estos caudales, están contaminados, y bueno, eso es lo que él se plantea. Pongo este caso para hacer la pregunta. Como profesora, yo me encuentro un poco, digamos, en un desierto en cuanto a eh, 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 cómo abordar estas temáticas desde, bueno, ambientales
Y bueno, y la pregunta iba ¿qué tanto en Centroamérica, en los pensus de las universidades, en el pregrado o en los posgrados, estamos tan actualizados para formar nuevos historiadores, para que desarrollen esto tan importante que es hoy la historia ambiental en nuestros países? En el caso salvadoreño, bueno, solo tenemos una carrera de pregrado en historia y no estamos preparados todavía para formar a nuevos historiadores en lo que es historia ambiental. Pero ya hay mucha inquietud de los estudiantes de abordar esto. Entonces mi pregunta era, por un lado, quería oír sus comentarios de cómo Costa Rica se encuentra en este estado de cosas del desarrollo de la historia ambiental, y sobre todo en las universidades, qué formación, si ya están avanzando en la formación de la historia ambiental en las escuelas de historia. Y la otra pregunta era, ¿qué sugiere o qué experiencia tiene usted en cuanto a metodologías para trabajar el ambiente y para trabajar casos concretos de ambiente? Usted ya se refería a las fuentes, la fuente oral, por ejemplo, creo que es, bueno, atrás tiene un método en efecto y es vital, me parece. Pero también quería preguntarle sobre cómo ve, sobre la interdisciplinariedad que pudiera tener esta rama, digamos, si se le puede llamar rama de la historia, qué relación puede tener con la historia social, con la historia local, la historia regional. En fin, ahí le dejo varias preguntas. Sí, y muy importantes. Mm, en Costa Rica hemos tenido una buena coyuntura de oportunidades. Primero porque la historia agraria en Costa Rica ha tenido un peso muy importante en la comunidad historiográfica. Muchos hemos sido formados bajo esa línea. Por lo tanto, cuando empezamos a interesarnos en la historia ambiental, el tránsito fue más o menos fluido, en el sentido de que tenemos algunos lenguajes en común. Nota al pie. Yo insisto en que hay problemas de familia en el caso de la historia ambiental versus la historia agraria, pero de momento los problemas de familia los hemos resolvido bastante bien, perdón, los hemos resuelto diplomáticamente bastante bien. Eh, Creo que son más complementarias que otra cosa la historia agraria y la historia ambiental. Yo creería que desde inicios de los 2000 han habido muchísimas iniciativas, tanto en la Universidad Nacional, por ejemplo, en la maestría que yo cursé, había un curso sobre historia ambiental que impartía un colega holandés. En la Universidad de Costa Rica también se ha hecho muchísimas cosas y también en la Universidad Nacional Estatal a distancia. Hay una comunidad pequeña, pero bastante fuerte, de colegas que van a congresos, que participan de sociedades científicas en historia ambiental en América Latina, Estados Unidos y en Europa, y que publican también fuera. Yo diría que nos ayudó mucho esta fuerza de la historia agraria para que ese tránsito lo ambiental fuera más o menos fluido. Lo segundo es que también tenemos la suerte de vivir un país que mercadea como ninguno una imagen verde, que podríamos poner en mucha duda, pero lo mercadea bien. Y estamos en un contexto en el cual hay mucha receptividad para abordar críticamente la cuestión ambiental. Eh, Dichosamente todavía tenemos posibilidades de hacerlo en esta academia, en el sentido de cuestionar todo el discurso ambientalista, ecológico que tiene el Estado costarricense desde hace por lo menos 2 o 3 décadas, que pareciera que ya un nuevo marco identitario para el país. En ese sentido, yo pensaría que esas condiciones nos han permitido que la historia ambiental se haya fortalecido mucho, especialmente en las universidades estatales en las que le mencionaba. Incluso hay cursos ya de optativos y cursos regulares en las universidades, por lo menos en los casos que conozco dedicados a la historia ambiental. En cuanto a metodologías, hay muchísimas formas de abordar la historia ambiental. Al inicio decíamos que una forma de entender la historia ambiental es
analizar esos vínculos entre la sociedad y la naturaleza, muchas veces cuantificándolo. Por ejemplo, hay metodologías vinculadas con el metabolismo social que intentan comprender a la sociedad como un fenómeno metabólico, ¿no? Que requiere energía, que hay procesos de generación de residuos, que hay intensidades de tiempo distintas, que son metodologías muy cuantitativas. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado esto para el caso del café, pero hay una gran posibilidad, oferta, disponibilidad de metodologías de base cultural, centradas en la historia oral. Por ejemplo, lo que usted mencionaba, este caso de estudio para El Salvador, para estudiar la problemática de esta cuenca, pues hay campos de trabajo dedicados a la historia de los ríos. Por ejemplo, en los congresos de historia ambiental siempre hay muchas mesas sobre historia de los ríos, entendiendo el río como algo más que un río, o sea, como un espacio social de largo plazo. La metodología sobre territorios hidrosociales, que es muy interesante, es una metodología muy sistémica que integra es ese curso de agua con la dinámica económica, política, social y cultural. Eh, Creo que hay muchísimas opciones. Yo sí diría que es muy importante, pensaría para alguien que quiere dedicarse a la historia ambiental, a tener un espíritu muy abierto para dialogar con otras y otros de campos que están un poquitito lejos de la historia. Bueno, en mi caso he tenido que hablar muchísimo y trabajo con ellos, con agrónomos, ecólogos. Alguna vez trabajé con ecólogo del fuego, que es alguien súper especializado en explicar el fuego como fenómeno, con economistas, Creo que hay que tener, en este caso en particular, me parece mucha apertura para dialogar con actores, con investigadoras de otros campos. Y esto no es una historia feliz, es una historia que puede ser muy compleja porque inevitablemente vivimos en el marco de la ciencia neopositivista, donde hay estructuras de poder muy marcadas, donde las ciencias experimentales tienen un peso muy fuerte y las ciencias sociales, pues ya sabemos que tienen un peso mucho, mucho menor. Así que esta necesidad de pensar o de buscar, de construir de manera interdisciplinaria, es un proceso necesario, pero bastante complicado. Yo motivaría a quienes quieran entrar al campo a empezar a leer, a prepararse en lenguajes que no son necesariamente los lenguajes de la historia. Sin embargo, advertiría, como lo advirtió un grandísimo historiador estadounidense, que eso no significa que el historiador se convierta en un asistente del científico experimental. El historiador tiene que hacer lo que hace mejor, que es hacer historia, que es analizar en largo plazo con muy buena base empírica, con buenas fuentes. Dialogar con el otro, con la otra, acercarnos, compartir proyectos, no significa que abandonemos aquello en lo cual precisamente somos distintos, que es, me parece, el tiempo largo y especialmente nuestro trabajo con fuentes, que es algo tan importante. Muchísimas gracias por Ujú. todo lo que ha comentado. Perdón, Bueno, Eugenia, yo quería también intervenir claro, un poquito. sí, sí. Bueno, muchas gracias Wilson y Héctor por este conversatorio tan interesante y tan sugerente. Me parece importante señalar que tanto en esta actividad como en la previa que tuvimos, que fue sobre la Guerra Fría, vimos la importancia de la historia global, de considerar la historia global, no quedarnos en nuestro pequeño terruño, sino ver los procesos en una dimensión mucho más amplia. Salirnos de esas fronteras nacionales que siempre afectan, digamos, nuestro trabajo porque no nos permiten ver esas conexiones que están ahí, ¿verdad? Y esos procesos similares, pero que también tienen diferencias y que enriquecen nuestra investigación particular. Y yo diría que aquí, bueno, hemos visto lo global en dos dimensiones, tanto en la dimensión de que estamos hablando de procesos que afectan múltiples sociedades, como en la dimensión teórica, digamos. ¿Por qué?
Wilson lo que nos está diciendo también es que para hacer historia ambiental tenemos que acudir a herramientas analíticas generadas en los diferentes campos de estudio. Y creo que no lo hacemos tan frecuentemente, porque lo que Wilson nos advierte sobre la historia ambiental, también yo creo que lo debemos advertir para las otras áreas de estudio. ¿Cómo vamos a estudiar, hacer análisis, por ejemplo, de historia cultural, si dejamos de lado la historia económica, si dejamos de lado los conocimientos que tenemos sobre la historia ambiental? Eso me parece que nos llama la atención acerca de la importancia de esa globalidad analítica, ¿verdad? Que no significa, como lo dice Wilson, no significa saber todo de todas las especialidades, sino que lo que significa es que nosotros vamos a buscar en otras áreas aquello que necesitamos, es decir, vamos a ingresar estratégicamente en esas otras áreas del conocimiento, del saber. Bueno, y finalmente yo también quería hacerle una pregunta a Wilson. Wilson habló en una forma muy interesante sobre las subjetividades de las personas técnicas que estaban promoviendo, que han estado promoviendo la Revolución Verde. Pero, y esos sujetos que fueron objeto directo de la Revolución Verde, que son los productores y los campesinos, han sido estudiados tanto en sus transformaciones subjetivas a partir de la Revolución Verde, como en los efectos que esta revolución tuvo, porque finalmente la Revolución Verde, bueno, por lo menos a nivel discursivo, lo que planteaba era que iba a sacar de la pobreza a estas regiones del tercer mundo, pero bueno, ¿qué efecto tuvo en ese mundo de pobreza que pretendió transformar? Y cómo este mundo de pobreza, o este mundo, digamos, no solo de pobreza, sino de productores campesinos y productores medios, recibió la Revolución Verde y aceptó, resistió sus mandatos. Bueno, es complejo. Por una parte, a los campesinos llevamos muchísimas décadas intentando decir que ya no existen y siguen existiendo. Así que también hay cientos de millones de campesinos en el mundo que todavía no utilizan la tecnología de Revolución Verde y que producen alimento y lo producen de manera bastante eficiente, como diría la misma narrativa de la Revolución Verde. Ahora, por ejemplo, para el caso de Centroamérica, Costa Rica, creo que son voces que todavía no hemos levantado lo suficiente. Creo que allí hay un trabajo muy importante para recuperar las memorias de esos campesinos que en los 70s, 80s escuchaban la radio a las 5 de la mañana y escuchaban un anuncio, algún fertilizante o algún programa de educación agrícola. Creo que esa parte, esas subjetividades, esas historias, esas memorias no han sido suficientemente levantadas. Y no solamente las memorias de aquellos que perdieron, entre comillas, sino que también la memoria de aquellos que no perdieron, porque hubo algunos que no perdieron, hubo algunos que capitalizaron bien la tecnología y la Revolución Verde les permitió ascender social y económicamente hablando. Pero claramente creo que hay muchísimo trabajo en torno a los que perdieron, por ejemplo, la misma zona de la que yo vengo, los que perdieron fueron los que emigraron a Estados Unidos y esas voces todavía están allí esperando ser recuperadas. Y han sido entrevistados, esas voces han sido visibilizadas para otro tipo de temas, la migración en Estados Unidos con todos los estudios que hay en torno a la población de origen hispano, pero allí también en las cabezas de ellos y de ellas hay una historia agraria por contar que tiene que ver con por qué tuvieron que salir de sus regiones, por qué tuvieron que emigrar no solo a Estados Unidos, sino que también a la capital o vender la tierra, emigrar a zonas de
de la periferia, de zonas de colonización agrícola todavía vigentes. Creo que esas subjetividades, Patricia, me parece que están allí a la espera de que lleguemos a, a hablar con ellas, a recuperarlas y a discutirlas como tú misma dirías. Bueno, yo creo que sí, no sé si quieres comentar algo, Héctor, para ir cerrando la sesión. No, mi principal comentario es para los estudiantes que nos van a ver en el futuro, la variedad de agendas de investigación que se nos plantean. Me gustó mucho esto último que dijo Wilson sobre las subjetividades de aquellos que fueron dejados de lado por la Revolución Verde, que tuvieron que emigrar, que tuvieron que ir a las ciudades, que tuvieron que ir a Estados Unidos. Ahí hay un campo muy amplio de investigación y realmente fascinante. Y también está lo de los científicos locales, y los que se beneficiaron de alguna manera de la Revolución Verde. Es todo un mosaico de posibilidades que se abren y a mí me encantaría como profesor y como alguien que se toma muy en serio estos seminarios, que los estudiantes identificaran agendas de investigación para este trabajo en el que Wilson ha sido pionero y en el que realmente hay mucho por hacer. Yo me permitiría agregar una cosa que es urgente, y es estudiar el papel de la mujer en esa coyuntura. Eh, Prácticamente no hay, perdón, no hay mucho en historia ambiental y no hay mucho menos en historia de la Revolución Verde, porque pues, la Revolución Verde es una propuesta muy patriarcal, ¿no? Como es consecuente de pensar, y reducía a la mujer al espacio del hogar. Hasta había programas dedicados a la economía doméstica para enseñarles cómo gestionar un hogar. Pero en realidad es la historia vertical desde arriba, y reconstruir también la memoria de las mujeres en el mundo rural me parece urgente, claramente. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Picado. En realidad se nos ha abierto con todas estas reflexiones un panorama para el futuro, para pensar en trabajos de investigación con los estudiantes, y se ha abierto ese panorama, digamos, recoger, por ejemplo, se me ocurría ahora que estaba usted hablando, esa historia de los malos fertilizantes que se han usado en nuestros países, por ejemplo. Una de las explicaciones de por qué se ha abandonado, como en el caso salvadoreño, el agro, ¿verdad? Ahondar allí en las temáticas de políticas incluso. Interesantísimo, entonces, y bueno, le agradecemos mucho por esta exposición, por su amabilidad y bueno, un saludo a Héctor y a Patricia, agradecerles también por estar al pie del cañón con este seminario. Y muchísimas gracias, doctor Picado, y muchísimas gracias a todos los escuchas que estuvieron en Facebook. Y como dice Héctor, más adelante, en los siguientes días, los estudiantes, tengo estudiantes que tenían otra clase y no podían estar acá, pero que seguramente van a ver esta conferencia. Muchas gracias, doctor Picado, y Muchas hasta gracias a pronto. ustedes por la invitación, es un honor. Y felicitaciones, es fantástico. Yo quedé encantado. Gracias, es un honor para mí. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias y continuamos el próximo año, ¿verdad? Con Exacto. el seminario de investigación de las academias. Muy Sintoniza bien. nuestro mismo canal. Hasta luego a todos. Adiós, Héctor. Adiós, Patricia. Adiós, Wilson.